Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ver. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a un doctor que se especializa en la odontología, pero no solamente en eso, sino que también en la anaplastología. ¿Y de qué se trata? Lo vamos a tener a él para preguntarle absolutamente todo. Hoy con nosotros el doctor Romero. Acompáñenme. Bueno, Claudio, un placer tenerte acá en el living. Gracias por la invitación, a vos y a Leandro, que es un amigo de allá del consultorio, que sí, nos frecuenta muy a menudo. Bueno, nosotros recién a la gente le comentábamos en la presentación que sos un doctor que se especializa principalmente en la odontología, pero no solo eso, sino que también sos el primer doctor que trae la anaplastología acá a la Argentina. Sí, te cuento, mi especialidad es rehabilitación bucal, es decir, nosotros colocamos los implantes y rehabilitamos la boca cuando son desdentados parciales o totales. El caso de anaplastología es a través de los implantes se colocan prótesis que son de silicona en faltantes, por ejemplo, en nariz, oreja, ojo, parte de la cara, es decir, pacientes que por problemas de tumores o por problemas de accidentes graves han perdido gran parte de la cara o parte del cuerpo y nosotros a partir de los implantes podemos hacer que la prótesis sea retenida por imanes o por distintos tipos de broches y se rehabilita los faltantes con implantes de siliconas. Ahora hace un rato, ¿no es cierto? A mí me estabas mostrando un poco de tu material y es increíble, ¿no? Cuando una persona llega a tu consultorio, por ejemplo, ¿no? Algo que vi yo, que no tenía una nariz o le faltaba, por un tumor le faltaba toda esta parte, digo, no, qué impresión, ¿no? Más allá de eso, verlo para mí fue una impresión totalmente grande. Digo, ahora vos, el trabajo que haces queda totalmente natural. Yo no podía creer de ver sin nariz a ver cómo quedaban después que ni siquiera te das cuenta. Sí, te cuento, la preparación fue una preparación muy larga porque no solamente tenés que prepararte a nivel del implante en sí, sino que tenés que estudiar escultura, tenés que estudiar siliconas, tenés que estudiar pigmentos. No te olvides que vos estás rehabilitando una parte, por ejemplo la nariz, que es una parte muy visible, y no solo le tenés que dar la forma de la escultura, sino que le tenés que dar la coloración y la adaptación para que sea perfecta, que no se vea. Ahora, vos tuviste que estudiar escultura justamente para poder crear lo similar a lo que tenía antes esa persona. ¿Y vos cómo te guías por lo que tenía antes? Porque te llevan fotos, te dicen, bueno, esta era yo antes del accidente, y vos de ahí más o menos te vas guiando, porque si le falta el hueso, ¿cómo podés más o menos construirla de la misma manera a lo que tenía antes? Sí, en líneas generales vienen con fotos, claro. Y en líneas generales uno trata de buscar una armonía. Tal vez uno al hacer la rehabilitación puede lograr un efecto estético mucho mejor cambiando determinados patrones, ya sean patrones genéticos o patrones estéticos del paciente. Entonces, nosotros a partir de la cera podemos empezar a hacer una escultura, ver qué es lo ideal para ese paciente y a partir de esa escultura en cera, después nosotros tenemos que transportar a través de la silicona la prótesis que va a ser retenida o por adhesivos o por implantes. Ahora la cera. La cera vendría a ser el material que se utiliza justamente para que quede similar a la piel. Exacto, es la escultura. Es la escultura. Cera, con nosotros la cera que tratamos de hacer de un color semejante a la piel para poder ver antes de la silicona todos los detalles, con la cera hacemos la escultura para que quede perfecta. Es decir, nosotros vamos tallando esa cera sobre la cara del paciente para lograr la estética adecuada de lo que el paciente necesita. Ahora, esa cera, ¿no es cierto?, que después uno lo tiene como si fuese parte de la piel. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado en especial? Porque digo, no deja de ser cera, no es piel. Uno puede utilizar las cremas como quizás lo hacía antes, o no hay que acercarse a algún tipo de cosas, el sol. ¿Cómo se maneja después una vez que la cara ya queda reconstruida con la cera? Sí, nosotros reconstruimos la cara con la cera. Después esa cera pasa a ser silicona. Mediante un tratamiento que nosotros hacemos, la cera se elimina y lo que era cera anteriormente es una prótesis de silicona. Esa prótesis de silicona no tiene ningún tipo de problema. O sea, ¿la cera después se transforma en silicona? Claro. Con un modelo que nosotros llamamos mufla y contramufla, nosotros tomamos la forma de la nariz en cera, eliminamos la cera por calor y en esa cavidad donde estaba la cera es reproducido por silicona. Es decir, que la cera, lo que era previamente la prótesis en cera, pasa a ser prótesis de silicona de la misma forma, del mismo tamaño. Es decir, exactamente lo mismo como se hacen las prótesis dentales, algo muy parecido. ¿El color?
Es una cosa increíble, yo no me podía creer tu trabajo. El color era tal cual el mismo tono que la piel. ¿Cómo llegas a eso? Mediante... Es decir, la prótesis tiene lo que se llama pigmentos, colores intrínsecos y colores extrínsecos. Entonces, la silicona ya sale con un color muy parecido a tu piel. Después, con los colores extrínsecos, nosotros lo vamos terminando, lo vamos puliendo, tallando y coloreando en la cara del paciente para que nos quede un color perfecto. Lo importante de todo esto es la armonía de la cara del paciente, la armonía en el color. Muchos pacientes están, por ejemplo, al sol permanentemente, entonces se hacen 2 o 3 prótesis. ¿Por qué? Porque el paciente se colorea, se pigmenta a través del sol y la prótesis que tenía un color, por ejemplo, en invierno, ya no tiene el mismo color en verano. Entonces vos haces 2 prótesis o 3 prótesis y esas prótesis son removibles. Claro. Se colocan y se sacan, se saca, se higieniza el paciente y se vuelve a colocar la prótesis. Ahora, pero no con la facilidad que lo estás nombrando, de que agarro, me saco la nariz. Sí, sí, es muy fácil. ¿En serio? Sí, tiene un sistema de retención. Nosotros trabajamos muchos con imanes que traemos de Inglaterra y tiene un sistema de retención que no puede ser removido salvo que hagas determinada fuerza, que el paciente sabe. Entonces el paciente lo remueve, se higieniza como corresponde, higieniza la prótesis y lo vuelve a colocar. Queda estéticamente, vos lo habrás visto yo lo vi en los trabajos, increíble. Estéticamente queda muy bien. Lo que pasa es que esta especialidad, entran muchísimas especialidades, entra en la escultura, entra la silicona, entra la cirugía, entra el implante, entran los diseños. Es una especialidad que abarca muchísimas ramas. Y esas ramas que abarcan nosotros, prácticamente nuestro equipo, hace 20 y pico de años que estamos trabajando en esto. ¿Vos trabajás con un mismo equipo desde siempre? Siempre, siempre, ¿Y cuánto tiempo te tomó aprender justamente esta especialidad para poder traerla en Argentina? Y estoy trabajando mucho en escultura con mi profesor César Fioravanti, que le quiero mandar un saludo y un agradecimiento. Con nuestra gente de siliconas, es decir, el estudio es permanente porque las modificaciones son permanentes. Nosotros la silicona la traemos, se llama Factor 2, la traemos de Estados Unidos y el trabajo con la silicona es un trabajo, la pigmentación, la coloración, el terminado, la adaptación. No te olvides que estás colocando una prótesis y vos tenés que hacer una playa, lo que nosotros llamamos la adaptación de la prótesis a la cara. Una playa que tiene que pasar totalmente desapercibida y yo te puedo asegurar que liso y que no se note absolutamente nada. Entonces, tenés muchos factores que hacen que sea un tratamiento que te lleve mucho tiempo y mucho aprendizaje de por vida. Claro. Ahora, sos el primer doctor que trae esto a la Argentina. ¿Por qué crees justamente de que esta especialidad no está tan implantada en Buenos Aires? Y quizás sí en otras partes del mundo. Yo tuve la suerte de trabajar y estudiar con el doctor Brånemark, que es el número 1 del mundo. A partir del doctor Brånemark salieron los implantes dentales. El doctor Brånemark trabaja en Suecia, en Gotemburgo, y trabaja en Bauru, en Brasil. Y tengo la suerte de estar haciendo pasantías y estudios permanentes, sobre todo con Marcelo Ferraz Oliveira, que es su protecista. Hay gente que trabaja en esto, hay mucha gente que trabaja en esto. Lo que pasa es que la superespecialidad, es decir, utilizar una prótesis a través de un implante, cada vez se hace mucho más complicado. Imagínate vos que vas a reproducir un dedo o una parte de la mano y tenés que colocar implantes en alguna parte del hueso de la mano o del brazo. Ya ahí entra un traumatólogo, entra un especialista en manos, entra un cirujano, entra un protecista, entra gente, nosotros trabajamos mucho con ortopedia alemana, entra gente especializada directamente en prótesis de manos. Claro, porque ahí yo estaba viendo en las fotos que me mostrabas una persona que justamente tenía un tumor. ¿Cómo haces justamente para manejar tu trabajo y no quizás meterte con lo que vendría a ser la enfermedad del paciente? Porque es muy difícil cuando una persona no está preparada. Por ejemplo, nosotros los odontólogos no estamos preparados para eso. Entonces uno, sin darse cuenta, se involucra no solamente en la parte afectiva, sino en la parte del paciente, en la parte del tumor. Es decir, el médico está mucho más acostumbrado a vivir esa etapa. A nosotros nos costó muchísimo, pero es muy lindo porque se crea una relación muy linda con el paciente, se crea una relación muy linda con su familia y el paciente a veces son gente que están postradas, no salen de su casa porque tiene una lesión muy grande. Verla en un restaurante o ver salir o ver el agradecimiento ante una prótesis es algo que realmente es impagable. Claudio, y ahora tengo una pregunta. Cuando va un paciente, ¿no?, a tu oficina, sí, ¿te pide
estrictamente que no se hable del tema o se firma algún tipo de contrato? ¿Cómo es que se trata esto? Sí, generalmente no se habla del tema. Son pacientes que se atienden a nivel privado con mucha privacidad y de hecho si nosotros tenemos que mostrar algo para que la gente vea, se muestra con una cierta zona rugosa para que no se vea bien la cara del paciente ni sus ojos. Es decir, se mantiene una privacidad sobre lo que es el paciente y la gente. ¿Y se puede atender con vos y hacerse esta especie, ¿no? Yo lo llamo cirugía, pero no es cirugía? No, no es cirugía, es prótesis. Prótesis. ¿Cualquier paciente de cualquier edad? Sí, nosotros atendemos pacientes con problemas grandes, con problemas serios. En líneas generales, determinados problemas los soluciona el cirujano plástico. Cuando ya ese problema pasa, que ya el plástico no puede hacer absolutamente nada, ahí el paciente entra con una prótesis. Por ejemplo, nosotros hemos atendido pacientes que han sido atacados por un oso y ha perdido más de la mitad de la cara. Es decir, paciente que a través de la cirugía se volvió a colocar piel, pero sobre esa piel hay que reconstruir la cara. Es decir, son casos extremos, no son casos, nadie va a venir a decir, me vengo a hacer la nariz conmigo. Es decir, van al cirujano plástico, y el cirujano plástico cuando ya no tiene alternativas de reconstrucción, cuando han perdido gran parte de la cara, decir, bueno, aquí hay que hacer una prótesis y la prótesis la hace tal especialista. ¿Y ahora te pasó de que te toque un caso sumamente complicado? Sí, son todos complicados. Sí, me imagino que todos deben de ser complicadísimos. Pero hubo un caso que yo lo recuerdo mucho, que me fue extremadamente complicado. De hecho, viajé para resolver este caso con especialistas. Un caso extremadamente complicado. En general, las prótesis es muy complicado, la adaptación y el tema de sentarse, ver y decir, ok, aquí no se ve nada. Es decir, uno cada vez hace que se exija más y más y más y más. Yo creo que esto no tiene límite, como muchas ramas de la medicina. No es que vos terminás y decís, ok, quedó perfecto. No, siempre hay algo que tocar. Y la perfección solo Dios lo hace y bueno, uno trata de imitarlo a la perfección de la mejor manera, pero es prácticamente imposible, solo Dios hace esas cosas. Claudio, quédate con nosotros un ratito más porque hay un montón para ver del doctor Claudio Romero. Estamos de vuelta con más del doctor Claudio Romero y para ir cerrando, ¿no?, este tema que es más que interesante, la última pregunta. Ponele que te llega un paciente chiquito de edad, ¿no? Obviamente que va a ir madurando a través de los años. ¿Cómo manejas ese tema, ¿no? De tener que hacer una reconstrucción en la cara y tener en cuenta que uno va creciendo y van cambiando los rasgos también. Sí. En ese sentido, las prótesis se van cambiando. Es decir, una prótesis en un adulto también tiene un tiempo, porque la silicona va envejeciendo. Entonces, ¿cuánto dura una silicona? Y una prótesis más o menos 1 año y medio, 2 años. Entonces, en el adulto se cambia. Y en los chicos, evidentemente, se cambia no solamente por el envejecimiento de la silicona, sino también que se va cambiando porque los rasgos del pequeño van cambiando. Claro. En los chicos se ve mucho orejas, se ve mucho lo que es parte de nariz, pero sobre todo orejitas que nacen chicos sin orejas, se hacen prótesis, en ese caso son prótesis adhesivas, porque tenés que esperar que su huesito termine de crecer para poder colocar los implantes y que esos implantes no sufran cambio de posición en la medida que el cráneo va creciendo. Entonces se hace una prótesis adhesiva, se espera y una vez que creció se colocan los implantecitos y se hace la prótesis imantada a través de una barra con unos imanes que van pegaditos dentro de los implantes. La prótesis va adhesiva, no se mueve absolutamente para nada, pero se va cambiando en la medida que los rasgos del chiquito cambian. Ahora, ¿duele? No, absolutamente nada. Es decir, el tema de los implantes es exactamente lo mismo que un implante dental. Lo que pasa es que está colocado en otro lado. Uno hoy en día... Pero usas anestesias, me imagino que... Por supuesto que sí, pero la misma anestesia que son anestesias locales, es decir, la misma anestesia que uno utiliza para la boca, uno va a colocar un implante y hoy en día la técnica está tan avanzada
que ya prácticamente es una práctica diaria, es decir, hoy en día un paciente pierde una pieza dentaria, se lo extrae y se le coloca el implante en el mismo momento. Ahora, así como yo me estoy enterando, ¿no?, de estas cosas que vos podés hacer, que sos el primer médico en la Argentina que lo hace, también está bueno que la gente que capaz que tiene una enfermedad pueda recurrir a vos justamente por estas cosas, porque me imagino que también debe haber mucha gente como yo que se está desasnando ahora de que existen este tipo de cosas, este tipo de reconstrucciones faciales y capaz no estaban al tanto de esto. Puede ser también, ¿no?, de que quizás podés llegar a tener una enfermedad muy grande y no estás al tanto de este tipo de medicinas. Sí, generalmente en Argentina no hay muchas rehabilitaciones con prótesis. Generalmente el paciente era operado, se le sacaba parte del problema y no se lo reconstruía. Es decir, hoy en día hay mucha gente trabajando en prótesis, no hay tanta gente trabajando con prótesis adhesivas por implantes, pero la gente debe saber que todo tiene una solución a nivel protético. A nivel protético hoy en día se pierde gran parte de un ojito, parte del nariz, parte de la cara, y nosotros a través de implante podemos rehabilitarla, darle una prótesis que queda estéticamente muy linda, y vos lo viste. Sí, la verdad que sí. Y ahora, no yendo a tu especialidad principal, que vendría a ser la odontología. Sí. Hay un cambio muy grande, ¿no?, entre una cosa y la otra. Porque la odontología, si bien capaz que están conectadas, ¿no?, de alguna manera, son muy diferentes. Sí. El tema es que la odontología creció muchísimo, avanzó muchísimo con el tema del implante dental. Hoy en día se está solucionando muchos problemas que antes era muy complicado. Antes un paciente perdía 1 o 2 piezas dentarias y pasaba a tener una prótesis removible. Hoy en día pierde 1 pieza dentaria o 2, se coloca un implante o se colocan 2 implantes y se resuelve el problema. Es decir, antes uno perdía un central, lo que la gente llama la paletita, y el odontólogo le tallaba el central del otro lado, le tallaba el lateral y le hacía el puente. Es decir, que venías con un problema y te ibas con 2 dientes tallados. Claro. Es decir, hay muchas técnicas, por eso la gente debe consultar, debe ver, que hace que no solamente soluciones un problema, sino que estéticamente puede mejorar muchísimo tu boca. Bueno, vos sabés que yo muchas veces vi blancos, ¿no?, el blanco de los dientes, que quizás no eran muy reales esos blancos. Bueno, eso depende del profesional. El profesional tiene que saber qué es lo que te queda bien y qué es lo que te queda mal. Es decir, vos no podés a cualquier persona hacer un blanqueamiento que se vaya con los dientes blancos, porque es irreal, no es estético. Lo miran y te dicen, ¿qué te hiciste? Dientes, coronas, fundas, ¿qué es lo que te hiciste en la boca? Claro. Y por ahí el paciente tiene sus dientes y le hicieron un blanqueamiento, pero un blanqueamiento que no tiene absolutamente nada que ver con su cara, con su rostro, con su estética. Entonces, lo que vos tenés que ver es que, lo mismo que un cirujano plástico, te va a hacer una nariz y ve tu armonía. Y a partir de tu armonía te va a hacer la nariz que teóricamente te corresponde. En odontología es lo mismo. En odontología, más que blanqueamiento, se llama clareamiento. Vos vas bajando 1, 2 o 3 tonos sin llegar a un blanco, porque la gente no tiene dientes blancos. Claro, es algo que no existe, en verdad. Existir, yo te lo puedo hacer blanco, pero no es lógico, no es real, es ficticio. Entonces uno tiene que decir, ok, veniste al consultorio, ok, ¿qué es lo que te queda bien? ¿Qué tono? Este tono, esta corona. Es de acuerdo a la cara también, la piel. De acuerdo a un montón de cosas, la cara, la piel, si sos trigueña, no sos trigueña, es decir, influyen muchísimas cosas. Entonces vos vas sacando el perfil del paciente y vas viendo qué es lo que mejor le queda. ¿Y te llegó, o sea, atendés artistas? Muchos. Atendés artistas y te llegó así una persona que te diga, quiero este blanco y era más blanco que la pared? Exacto. Pero vos tenés que decir, no, ok, yo esto no te lo hago. Este trabajo no lo hago yo. Anda a otro lado. ¿Te pasó de, me imagino que sí, ¿no?, con todas las cosas que nos contaste hasta ahora, me imagino que esto es algo mínimo, pero de reconstruir totalmente toda la boca porque estaba destruida? Sí, reconstruir toda una boca sin un solo diente, colocar todos implantes maxilar superior, maxilar inferior y todas coronas o fundas. Sí, por supuesto, muchísimas veces. Ahora, ¿las fundas se salen o no? No, las fundas en este caso no. Vos con implante puede ser fundas, coronas que van atornilladitas, apretadas con un tornillito. ¿Tornillitos en los dientes? Sí, tornillitos agarrados sobre el implante. O fundas que van pegaditas. Ahora, ¿eso duele? Nada. Pará, yo le tengo pánico. Vas a venir al consultorio y te voy a hacer que escuches a todos los que están en la sala de espera. El torno. No, vos entrás y le preguntás 1 por 1 si duele o no duele. Vas a ver, después venís y decilo. Después decilo. Le pregunto a Leandro si no. Leandro, ahí está, Leandro, llámalo Leandro. Bueno, entonces nadie se te quejó por el dolor. No,
La próxima preguntale a Leandro. Igual voy a ir, ya te dije que voy a ir. Sí, pero preguntale a Leandro. Sí, igual esto está interesante para contarlo a la gente. Yo le hice una pregunta en el corte que era, yo pensaba que bueno, que tenía algún que otro diente de leche y él solamente agarró la gafa, me miró y me dijo, no, así que ya tengo cita con él y me va... Con las gafas, sin las gafas no. Ah, sin las gafas no veo nada. ¿No ves nada? Nada, veo. Bueno, Claudio, la verdad que fue un placer tenerte acá y que me hayas desasnado, por así decirlo, ¿no? De todas estas cosas médicas que ni yo estaba al tanto y me imagino que tampoco mucha gente que tiene enfermedades. Yo creo que también está bueno que vos puedas estar acá sentado y expliques tu trabajo, que creo que va a ser muy interesante para mucha gente que va a estar viendo este programa. Te agradezco y quiero agradecer a la gente que trabaja con nosotros, Maximiliano, a Lucas, a mi hermano Javier, que está todo el día conmigo, a Miguel Sigrossi, que estamos trabajando juntos, mi profesor de escultura, César Fioravanti, bueno, de ella, y miles de gracias porque sin ellos, evidentemente, todo esto no lo podemos hacer. Un trabajo en equipo. Realmente es un trabajo en equipo. Esto fue todo con el doctor Claudio Romero, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos volvemos a encontrar la semana que viene acá, por Ver. Estamos de vuelta con más del doctor Claudio Romero y para ir cerrando un poquitito el tema de Alan. Estamos de vuelta con más del doctor Claudio Romero y para ir cerrando, ¿no? Este tema. No quiero teléfono. Te juro que no es mío. Bueno, esta era yo antes del accidente y vos de ahí más o menos te vas guiando porque si le falta el hueso, ¿cómo podés más o menos construirla de la misma manera a lo que tenía antes? Sí, en líneas generales vienen con fotos. Claro. Y en líneas generales uno trata de buscar una armonía. Tal vez uno al hacer la rehabilitación puede lograr un efecto estético mucho mejor cambiando determinados patrones, ya sean patrones genéticos o patrones estéticos del paciente. Entonces nosotros a partir de la cera podemos empezar a hacer una escultura, ver qué es lo ideal para ese paciente y a partir de esa escultura en cera después nosotros tenemos que transportar muy a menudo. Bueno, nosotros recién a la gente le comentábamos en la presentación que sos un doctor que se especializa principalmente en la odontología, pero no solo eso, sino que también sos el primer doctor que trae la anaplastología acá a la Argentina. Sí, te cuento, mi especialidad es rehabilitación bucal, es decir, nosotros colocamos los implantes y rehabilitamos la boca cuando son desdentados parciales o totales. El caso de anaplastología es a través de los implantes se colocan prótesis que son de silicona en faltantes, por ejemplo, en nariz, oreja, ojo, parte de la cara, es decir, pacientes que por problemas de tumores o por problemas de accidentes graves han perdido gran parte de la cara o parte del cuerpo y nosotros a partir de los implantes podemos hacer que la prótesis sea retenida por imanes o por distintos tipos de broche y se rehabilita los faltantes con implantes de siliconas. Ahora hace un rato, ¿no es cierto? A mí me estabas mostrando un poco de tu material y es increíble, ¿no? Cuando una persona llega a tu consultorio, por ejemplo, ¿no? Algo que vi yo, que no tenía una nariz o le faltaba, por un tumor le faltaba toda esta parte, digo, no, qué impresión, ¿no? Más allá de eso, verlo para mí fue una impresión totalmente grande. Digo, ahora vos, el trabajo que haces queda totalmente natural. Yo no podía creer de ver sin nariz a ver cómo quedaban después que ni siquiera te das cuenta. Sí, te cuento, la preparación fue una preparación muy larga porque no solamente tenés que prepararte a nivel del implante en sí, sino que tenés que estudiar escultura, tenés que estudiar siliconas, tenés que estudiar pigmentos. No te olvides que vos estás rehabilitando una parte, por ejemplo, la nariz, que es una parte muy visible y no solo le tenés que dar la forma de la escultura, sino que le tenés que dar la coloración y la adaptación para que sea perfecta, que no se vea. Ahora, vos tuviste que estudiar escultura justamente para poder crear lo similar a lo que tenía antes esa persona. ¿Y vos cómo te guías por lo que tenía antes? Porque te llevan fotos, te dicen... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ver. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a un doctor que se especializa en la odontología, pero no solamente en eso, sino que también en la anaplastología. ¿Y de qué se trata? Lo vamos a tener a él para preguntarle absolutamente todo. Hoy con nosotros el doctor Romero. Acompáñenme. Bueno, Claudio, un
placer tenerte acá en el living. Gracias por la invitación a vos y a Leandro, que es un amigo de allá del consultorio, que Sí, nos frecuenta.